Esos son los objetivos que se estableció el Banco Mundial, miren, hasta el 2030 como proyección. Por otro lado, fomentar la prosperidad compartida, ¿no? Mete por crecimiento de ingresos, que la riqueza se redistribuya en mejor medida, no sea más balanceada, ¿no? En lo cual se ha logrado en algunos países, pero no en todos, ¿no? Todavía, ¿no? De los países miembros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero son objetivos del Banco Mundial. Muy bien, vamos a poner acá control G. Ahora nos vamos a la composición del Banco Mundial, ¿no? ¿Cómo se compone el Banco Mundial? Miren, el Banco Mundial está compuesto por 5 instituciones. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BID, encargado de otorgar préstamos a países en vía de desarrollo con capacidad de pago, ¿no es cierto? La Asociación Internacional de Fomento realiza donaciones y préstamos a los países pobres sin intereses. Ahí está lo que tú me hablabas, ¿no? Muy bien. Después, la Corporación Financiera Internacional, IFC, proporciona préstamos en dinero y capacitaciones para promover inversiones del sector privado en los países en desarrollo. Ahí está lo que yo te hablaba, ¿no? Proporciona préstamos y capacitaciones para promover inversiones del sector privado en los países en desarrollo. La Agencia Multilateral de Garantía, la MIGA, ¿no? Encargada de emitir seguros para riesgos políticos y ayuda a inversores en los países de desarrollo. Después, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿no? Es un centro de conciliación y también presta servicios de arbitraje para resolver diferencias entre las partes, ¿no? Entonces, esas son las instituciones que componen el Banco Mundial. Están compuestos por estas 5 instituciones. A ver, el Banco Mundial, a ver, perdón, el Banco Internacional de Reconstrucción, el BIR, da los préstamos a los países en desarrollo y con capacidad de pago. La Asociación Internacional de Fomento, AIF, realiza donaciones y préstamos a los países pobres sin intereses. Después, la Corporación Financiera Internacional, IFC, proporciona préstamos de dinero y capacitaciones a la vez para promover inversiones del sector privado en los países en desarrollo, ¿no? Listo. La Agencia Multilateral, la MIGA, encargada de emitir seguros para riesgos políticos y ayuda a inversiones en los países de desarrollo, ¿no? Y el Centro de Interés Internacional y de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este centro de conciliación y también presta servicios de arbitraje para resolver diferencias entre las partes. Normalmente, por ejemplo, a ver, este centro nos puede ayudar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, a ver, algún problema, ¿no es cierto? Algún problema por resolver con una empresa, por ejemplo, o con un país externo, una empresa o un país externo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de una obra, de un proyecto, lo que fuera. Entonces, este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, porque se tratan de inversiones, ¿no es cierto? Da, pues, ¿no es cierto? Sirve como una especie de centro de conciliación, ¿no es cierto? Convoca a las partes, ¿no es cierto? Para ser como un intermediario y tratar de resolver esas diferencias que existen entre las partes. Pueden ser países o pueden ser operadoras y empresas internacionales, ¿no? Y de González Llaneta, a ver. ¿De acuerdo? Y resolver los problemas que tengo, ¿no? Listo, vamos a poner un control C acá. Ya hemos acabado el tema 3. Ya está, se los voy a volver a enviar y vamos a pasar al tema 4. ¿Ah? Vamos a ver, se los voy a enviar esto. A ver, voy a grabarlo nuevamente y se los voy a pasar para acá. Listo. Ese tema 3. O tema 4, ese tema 4, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tema 3. Tema 3, tema 3, tema 3. Muy bien, vamos a pasarlo. Vamos a pasar ese tema 3. A ver, a ver, a ver. El tema 3. Comercio internacional. Lo vamos a pasar. Ahí está.
A ver, de nuevo. Tema 3. Ya está. Listo. Ahora vamos a pasar al tema 4. Voy a abrir el tema 4, ¿no? Tema 4. ¿Está? Muy bien. Tema 4, tema 4. A ver, a ver, a ver. Tema 4. Muy bien, lo tenemos en pantalla. ¿Lo ven, muchachos? ¿Ven el tema 4? Tema Sí, 4. profesor. Dice, el comercio internacional. Muy bien. Comercio internacional y las políticas comerciales. Vamos a ver un poco de introducción. Primero voy a dar lectura, ¿ya? Después lo vamos a analizar. Dice, frente a la economía globalizada, hay dos opciones de política económica. ¿Cuáles son esas dos opciones? La primera opción es cerrar la economía y apoyar el desarrollo de los sectores productivos. Y luego, cuando estén preparados, ingresar a los mercados internacionales. Esta opción sería la opción proteccionista, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en Colombia, no sé, por poner un ejemplo, se implementó desde la década de los años 50 con el mecanismo de sustitución de importaciones. Basta. Sin embargo, esta opción trae una serie de consecuencias, pues el mundo de hoy ha cambiado y esta política podría generar rentalizaciones por parte de otros países. No negociar tratados induce a un desplazamiento de las exportaciones, por ejemplo, colombianas, en terceros mercados, ¿no? La segunda opción sería insertarse activamente en el mercado globalizado para sacar provecho de los mercados más libres. Utilizar escenarios multilaterales como la OMS, el Organismo Mundial de Comercio, realizar apertura unilateral y múltiples acuerdos comerciales. Esta opción, que se denomina de inserción activa en la economía globalizada, tiene las siguientes características. La primera, exposición paulatina a la competencia. Se puede aplicar políticas de apoyo acordes con las prácticas del comercio internacional. Se logra una institucionalidad y reglas de juego claras que incentivan a la inversión nacional y extranjera. Hay evidencia empírica que demuestra que esta política puede aumentar el crecimiento económico, requiere de políticas complementarias. Muchos países del mundo, incluidos los del vecindario, han optado, vecindario se refiere a la región, han optado por este tipo de políticas. Muy bien, entonces vamos a desarrollar, vamos a desmenuzar, ¿no? Dice, frente a una economía globalizada, esto ya no se puede detener, porque nuestra economía es globalizada, ¿no es cierto? Globalizada significa, vuelvo a repetir, aldea global, ¿no es cierto? No hay fronteras, ¿no es cierto? No se puede impedir el comercio, ¿no es cierto? Si no lo legalizamos el comercio, ¿no es cierto? Fomentamos lo que conocemos como, por ejemplo, el contrabando, ¿no es cierto? Entonces, hay que formalizarlo. De hecho, no se puede evitar. Hay dos opciones de política económica. En un mundo globalizado, ¿no? Sin fronteras comerciales, hay dos opciones de política económica. La primera opción es cerrar la economía, apoyar en el desarrollo de los sectores productivos y luego, cuando estos estén preparados, ingresar a los mercados internacionales. Es decir, generar industria. La primera opción es generar industria, ¿no es cierto? Dedicarme pues a levantar al crecimiento empresarial en mi país, ¿no es cierto? Y una vez, sobre todo los sectores productivos, y una vez que el país está produciendo, recién abro las puertas al mercado internacional, ¿no es cierto? Es la primera opción. Muy bien, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esta opción, por ejemplo, es una opción proteccionista porque cierro pues las fronteras hasta que los mercados nacionales puedan ser competitivos, ¿no? Mi mercado nacional puede ser competitivo en el mercado internacional, ¿no? Ahí tenemos el caso de Colombia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Dice, sin embargo, esta opción trae una serie de consecuencias, pues el mundo de hoy ha cambiado y esa política podría generar relaciones
por parte, a ver, retaliaciones, ¿no? Por parte de otros países. Además, no negociar tratados induce a un desplazamiento en las exportaciones colombianas con terceros mercados, o en este caso también puede ser las exportaciones peruanas con terceros mercados, ¿no? ¿No es cierto? ¿Trae sus consecuencias la medida proteccionista? Sí, trae consecuencias, ¿no es cierto? Porque básicamente, al cerrar las fronteras, ¿no es cierto? Eh, a ver, una de las consecuencias que vuelvo a repetir es me excluyo del mercado internacional, no me encuentran, a ver, como país no nos toman en cuenta en el mercado internacional. Uno, ¿no? Es un factor. Dos, muchachos, al cerrar fronteras es básicamente lo que va, las importaciones sí van a seguir, ¿eh? Pero no son importaciones, perdón, no es un comercio internacional legal, ¿no? Sino es un comercio internacional ilegal, ¿no? Como es el contrabando. Además dice, no negociar tratados induce al desplazamiento de las exportaciones. Sí, cuando uno no negocia tratados internacionales, mata las exportaciones, ¿no es cierto? Mata lo que yo puedo enviar, ¿no? Lo que yo puedo enviar hacia el extranjero, ¿listo? Puede ser que cuando se cierran los mercados, ¿no es cierto? Proteja, ¿no es cierto?, a mi industria nacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, cierro el mercado, no dejo importar, por ejemplo, ¿no es cierto? No dejo entrar mercadería, no dejo entrar insumos, ¿no es cierto?, al país. ¿Listo? Que todo sea del país. Pero mato la exportación. Porque en un tratado internacional, jóvenes, cuando nosotros negociamos con otros países, tiene que ser de ambos lados, ¿no? Yo le voy a vender, vendemos, ¿no es cierto? Negociamos sobre nuestras ventas, ¿no es cierto? Que para los otros países representan las compras. Y ellos negocian sobre sus ventas, que para nosotros representan pues nuestras compras a esos países. Entonces siempre se tiene que dar de ambos lados, ¿no? Ahora dice, la segunda opción será insertarse activamente en los mercados globalizados, ¿no? O lo cierro o lo abro. Cuando lo abro, nos insertamos activamente en los mercados globalizados para sacar provecho de los mercados más libres, ¿no? Utilizar escenarios multilaterales como la Organización Mundial de Comercio para realizar ¿no? Realizar apertura unilateral y múltiples acuerdos comerciales. Entonces, ¿para qué abro en la segunda opción? La segunda opción es abrir nuestro mercado como país, ¿no es cierto? Meternos de lleno al mercado globalizado, para aprovechar ¿qué? Los mercados más libres, ¿no? Mercados libres significa aquellos que no tienen algún tipo, las restricciones, por ejemplo, no son tan fuertes como otros, ¿no? Por ejemplo, hay países que sus restricciones arancelarias son pues, menores que otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los mercados más libres, ¿no? Donde nuestros productos como país puedan ingresar con mayor facilidad, ¿no? Esa es la segunda opción. Y utilizar, dice, escenarios multilaterales como la OMS, o acordarse que la OMS es la Organización Mundial de Comercio, cuya función es, por ejemplo, balancear, ¿no? El comercio entre los países, los tratados internacionales, ¿no? Los acuerdos comerciales, ¿no? A través de esos tratados internacionales. Esta acción se denomina de inserción activa a la economía globalizada y tiene las siguientes características. La segunda opción, ¿no? Exposición paulatina a la competencia. ¿Qué significa exposición paulatina a la competencia? Voy produciendo, ¿no? Voy invirtiendo en la producción como país. Voy introduciendo esos productos que básicamente pueden ser productos que no solamente nosotros como país lo tengamos, sino otros países, ¿no? Esa es nuestra competencia. Pero lo voy introduciendo en forma paulatina, ¿no? Voy ganando mercado a nivel internacional, ¿no es cierto? Listo. Voy ofreciendo, ¿no? Para ganar mercado a nivel internacional de nuestros productos como país. Se puede aplicar políticas de apoyo acordes con las prácticas del comercio internacional, a ver, ser proteccionistas, ¿no es cierto?
y aplicando, ¿no es cierto?, las prácticas del comercio internacional, es decir, a través de las negociaciones, se puede aplicar de políticas de apoyo, ¿no es cierto?, a la industria nacional para que sea, tratar de que nuestra industria nacional sea competitiva, ¿no? Alcance esa competitividad. A ver, se logra una institucionalidad y reglas de juego claras que incentiven la inversión nacional y extranjera, ¿correcto? Se logra una institucionalidad a través de las reglas claras que incentivan la inversión nacional y extranjera. Muy bien. Como estamos expuestos en el comercio mundial, internacional, nuestras reglas de juego como país deben ser suficientemente claras, no solamente para los inversionistas internos, ¿no?, los inversionistas nacionales, sino también para los inversionistas extranjeros que quieran apostar e invertir en nuestro país, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué son reglas o políticas claras, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede comentar sobre reglas o políticas claras que puede tener un país? Para mostrarse como país, o sea, que las políticas claras dan muestra de estabilidad, ¿no es cierto? Un país tiene que estar estable no solamente económicamente, sino en su marco jurídico para proyectar inversión. Si no es estable en su marco jurídico de proyección de inversión, es muy difícil que la logre, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos normas de estabilidad, muchachos, para efectos de lo que es como país nosotros, para proyectar esa estabilidad, ¿no es cierto? Ese marco legal, ¿no es cierto? Demostrar esa institucionalidad o reglas de juego claras que nos dan claridad para la inversión nacional y extranjera. Jóvenes, ¿alguien me puede comentar al respecto? A ver. Profesor, dentro de las políticas que usted indica, vendría a ser que existe la confianza de los empresarios eh, privados y públicos en invertir en el Perú, Claro. siempre en cuando Ajá. tenga una buena estabilidad económica de desarrollo político. Y las reglas sean Eso claras, ¿no? es lo Y que se las está reglas sean viviendo hoy en claras. día. Por ejemplo, a Claro, ver, lo que se está... ¿qué se entiende por reglas claras? Consistentes. eh, que se rijan a normas, ¿no? O normas o políticas que se establecen dentro de, por ejemplo, hablamos dentro de la Constitución, ¿no? Que forma parte de reglas, normas, que son Claro. concretos, ¿no? Puede estar dentro de la Constitución, pero también puede estar dentro de las directivas de las diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, hablando en términos económicos, si por ejemplo normas claras, impuestos, ¿no? Por ejemplo, los impuestos no se pueden cambiar cada rato, ¿no? O aumentar, por ejemplo, ¿no es cierto? Aumentar cada rato los impuestos, si bien es cierto, de repente el país pues necesita de mayor ingreso, pero eso no da buen augurio, ¿no es cierto? A lo que son la inversión, ¿no? Cada vez me aumenta más impuestos, me presionan, entonces no hay mayor, ahí por ejemplo rompo la estabilidad, ¿no? En el aspecto tributario, por ejemplo. Hay normas, ¿no es cierto? Dice, hay una norma que nuestro país tiene que se llama estabilidad jurídica y tributaria, ¿no? Normalmente esa norma de estabilidad jurídica y tributaria se aplica a las empresas que básicamente se invita a invertir del extranjero, ¿no es cierto? Para mostrarles un mercado más competitivo, más claro, más estable, ¿no? ¿Qué significa una estabilidad jurídica y tributaria? Que las normas no cambien en el tiempo, ¿de acuerdo? A ver, si acá, por ejemplo, a ver, un país, por ejemplo, el Perú invita a invertir en nuestro país, ¿no? En diferentes aspectos, en diferentes empresas, ejes de la economía nacional, que puede ser agricultura, por ejemplo, minería, etcétera, ¿no? Y a ver, eso ofrece en el extranjero, vengan a invertir a nuestro país. Muy bien. Pero ¿cuáles son las normas que tú tienes? Les preguntan, ¿no es cierto? Estas son las normas. Te damos, por ejemplo, a ver, tú me vas a pagar un impuesto, de tu impuesto va a ser, por ejemplo, el orden del 30% de impuesto de la renta, por decir, listo, eso va a quedar, vas a apoyar
de esta forma a las comunidades, punto, pero eso ya no va a variar. No. Entonces, ¿qué hacen? ¿En qué ayuda ese tipo de... Eso no varía, no va, eso se llama estabilidad. Eso no varía en el tiempo. Entonces, ¿qué hace la empresa? Las empresas, por ejemplo, cuando quieren invertir en el país, necesitan esas normas claras para poder hacer proyecciones en el tiempo, ¿de acuerdo? Para poder hacer proyecciones en el tiempo, por ejemplo, proyecciones de inversión, de recuperación de inversión, ¿no es cierto? Generación de utilidades, etcétera, ¿no es cierto? Eso se llama normas que una empresa necesita tener normas claras para poder proyectar, ¿no es cierto? Proyectar hacia futuro. Si no hay normas claras, es muy difícil proyectar, ¿no es cierto? Es por eso de las normas claras. Ahora, eso tenemos a nivel internacional, ¿no es cierto? Para las empresas que vienen a invertir en nuestro país. Tenemos algo que se llama una figura jurídica que se llama estabilidad, ¿no es cierto? Jurídica y tributaria. ¿Qué quiere decir? Si una empresa, por ejemplo, del extranjero viene, por ejemplo, a invertir acá y firma un contrato de estabilidad jurídica y tributaria, todos los aspectos empresariales del país no van a cambiar en el tiempo. Se rigen con eso mismo y los impuestos que están vigentes tampoco cambian. ¿Listo? Por más para la empresa que está invirtiendo, por más que para los otros cambie, para ellos no, porque hay un contrato de estabilidad jurídica y tributaria. ¿Listo? Eso es jugar con normas claras. Lo que faltaría en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Jugar con normas claras para nuestras inversiones nacionales, ¿no? Ahí es donde falta. Hay evidencia empírica que muestra la siguiente, hay evidencia empírica que demuestra que esta política puede aumentar el crecimiento económico. El hecho de, ¿no es cierto?, la segunda opción, ¿no? Insertarnos activamente en los mercados globalizados. Dice, hay evidencia empírica que demuestra que esta política puede aumentar el crecimiento económico y requiere de políticas complementarias, correcto. De hoy, pues, si yo quiero, por ejemplo, imbuirme en el comercio internacional, el país en forma interna tiene que tener políticas complementarias como país para incentivar el comercio internacional del país, ¿de acuerdo? Y tener claro, ¿no es cierto?, muy claro, ¿no es cierto?, cuando el efecto de las negociaciones, cuando hacen pues los tratados con ayuda, por ejemplo, de la OMS, ¿no? ¿De acuerdo? De la Organización Mundial del Comercio. Hay que tenerlo bien claro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aumento los aranceles para efecto de las importaciones, tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que no, eso no puede ser en forma unilateral, ¿no? Unilateral. O sea, de una sola parte. Tiene que ser negociado, eso es bilateral. Acordarse que nosotros también vendemos productos con los, ¿no? No solamente compramos productos, sino vendemos productos. Entonces, si lo hacemos en forma unilateral, ¿no es cierto? Es una decisión unilateral de elevar, por ejemplo, los impuestos de importación. Entonces, los países con los que he firmado el tratado también van a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces no tendría ninguna consecuencia positiva, ¿no? Al contrario, negativa. Entonces, por eso hay que tratar de hacerlo, no hay que tratar, sino hay que hacerlo en forma multilateral, ¿no? Con las partes con las que firmamos el tratado, ¿no? Y para eso requiere políticas complementarias, ¿no es cierto?, que emanan del propio país, ¿no? Muchos países del mundo, incluidos los de la región vecindario, han optado por este tipo de políticas, ¿no? Introducirse, por ejemplo, al comercio internacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la región, ¿no? En Sudamérica, casi todos los países están en esto, ¿no es cierto? En el mercado internacional ya hemos abierto las puertas a la globalización, ¿no es cierto? Muchos, ¿no es cierto? No todos jóvenes, ¿listo? No todos, ¿no? Tenemos países que están cerrados al mercado internacional, ¿no es cierto? Dentro de nuestra región, ¿no es cierto? Dentro de nuestra región que compone, por ejemplo, América Latina, ¿no? Hay otros que no están inmersos en la OMS, en el comercio internacional. Entonces, y han adoptado, por ejemplo, ¿qué tipo de políticas? Los países que han adoptado en nuestra región, como puede ser el Perú, Chile, Ecuador, ¿no es cierto? Tienen políticas internas que tienen que ser congruentes, ¿no es cierto?,
con el comercio internacional, ¿no es cierto? En el hecho de desarrollar y aprovechar, como hemos dicho, los mercados libres, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la segunda opción. A ver, vamos a marcar lo importante, ¿no? A ver, la segunda opción no es cerrarse, no es aplicar políticas proteccionistas como la primera, sino abrirse activamente el mercado globalizado y abrir los mercados más libres. Mercados más libres, lo vuelvo a repetir, donde hay menos aranceles, ¿no es cierto? Menos, ponen menos, hay mercados que ponen menos trabas para lo que son las compras del extranjero, ¿no? Se ponen menos trabas. Y en algunos productos, por ejemplo, sobre todo aquellos productos que son de necesidad nacional, ¿no? ¿No? Hay mercados libres. Por ejemplo, nosotros tenemos mercados libres en combustible, no podemos meterle mayor impuesto al mercado, ¿no es cierto? En el caso de combustible, porque es una fuente energética, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, tenemos que, en nuestra política frente a la importación, a la compra de petróleo, nos convertimos en un mercado libre para efectos de los países que venden ese crudo, nos venden ese crudo hacia nosotros, ¿no es cierto? A ver, utilizar escenarios multilaterales, ¿no? Se utilizan pues, escenarios multilaterales como la OMS, ¿no? Y la OMS nos permite hacer acuerdos comerciales, ¿no? Basta. Las características de tener una economía globalizada, activa, ¿no? O la inserción en una economía globalizada activa, son estas, ¿no? A ver, la exposición paulatina a la competencia, ¿no? De poco en poco entramos, nos hacemos más competitivos, ¿no es cierto? De repente a la fuerza, ¿no? Posiblemente a la fuerza, o sea, es la competitividad, ¿no es cierto? El hecho de ya estar metido en el comercio internacional, ¿no es cierto? Nos empuja, ¿no es cierto? A crear a tratar de compensar, ¿no? A tratar de compensar, por ejemplo, los productos que nosotros compramos y vendemos, ¿no? Tratar de colocar mayor producción hacia el extranjero, ¿no? En forma externa. A ver, acá tenemos una observación, no sé, Yanek Quispe nos dice como el turismo, si el turismo es una industria, ¿no es cierto? Es una industria, y es una industria fuerte en el país, ¿no es cierto? El turismo, ¿no? El turismo es una industria fuerte, es una superindustria, básicamente es algo muy fuerte en nuestro país, el turismo, y tenemos mucha capacidad para el turismo, pero también hay también exposición paulatina a la competencia. Poco a poco, por ejemplo, cuando abrimos el mercado del turismo se fue incrementando, por ejemplo, así como lo dice compañera Yanela, se fue incrementando en el tiempo, ¿no? Se fue siendo más competitivo, ¿no es cierto? Antiguamente los turistas, ¿no es cierto? Lo que faltaba, por ejemplo, era cuestión de hospedajes y un poco más de organización en el sentido de hacerles un tour, ¿no? Complementario, para que tengan un recorrido, ¿no? Y se pueda mostrar nuestras zonas, marketear, ¿no? Esas zonas turísticas dentro de nuestro país, ¿no? Hacer un plan de recorrido. Que eso se ha ido mejorando en el tiempo, ¿no? Precisamente, ¿no es cierto? Nos hemos vuelto más competitivos paulatinamente en lo que es turismo. Hemos ampliado nuestra capacidad hotelera, nuestra capacidad de atención restaurantera, etcétera, ¿no? Está bien el ejemplo. Se puede aplicar políticas de apoyo acordes con las prácticas del comercio internacional, ¿no es cierto? Se pueden aplicar políticas de apoyo. Hemos dicho que esas políticas de apoyo, ¿no es cierto?, a las prácticas del comercio internacional, son derivadas del propio, de cada nación, ¿no?, de cada gobierno. Tiene que ver mucho con la gestión gubernamental, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con la gestión gubernamental, ¿no? Y sobre todo de los sectores, ¿no? Para que puedan acordarse que, por ejemplo, o tener en cuenta también, ¿no es cierto?, que los sectores no pueden trabajar en forma individualista, ¿no? Tiene que haber una sinergia, ¿no es cierto? Es una comunicación continua entre los sectores para que caminen en forma conjunta, ¿no es cierto? Entre todos los aspectos del gobierno, ¿no? Todos los para. Si no hay eso, no se puede caminar. Se logra una institucionalidad y reglas de juego claras. Hay que mostrarte reglas claras para la inversión nacional y la inversión extranjera. No solamente para la inversión extranjera, sino para la nacional. Tenemos
reglas claras para la inversión extranjera, hasta ahora, ¿no? Y ojalá es que eso tampoco, eso bueno que hemos alcanzado no cambie, pero lo que falta es unas reglas claras también para lo que es la inversión nacional, ¿no? Eso nos falta. Muy bien, hay evidencia empírica que demuestra que esta política puede aumentar el crecimiento económico y requiere políticas complementarias. Tiene que ver, ¿no es cierto? Básicamente el hecho de abrirse en la actividad de mercados globalizados, la experiencia, lo que ha pasado en otras partes del mundo, con otros países, ¿no es cierto? Y el desarrollo que han obtenido, ¿no es cierto? Creo que alguna vez les comenté sobre los tigres del Asia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, son experiencias que ya se han dado, son experiencias empíricas, ¿no? Que ya se han dado y que demuestran que el hecho de abrirse, ¿no? De tener una apertura a lo que es el comercio internacional, ¿no es cierto?, hace aumentar el crecimiento económico. Pero siempre requiere de políticas complementarias. Y vuelvo a repetir, esas políticas complementarias se basan en la gestión gubernamental, ¿no es cierto? Tiene que haber intervención gubernamental para tener esas políticas complementarias. Si no hay intervención gubernamental, ¿no es cierto? Si el Estado como Estado no ayuda, entonces tenemos puntos no a favor, sino tendríamos puntos en contra en ese sentido. ¿Listo? Ya está. Muchos de los países del mundo, incluidos nuestro vecindario, de la región donde estamos, han optado por ese tipo de políticas. Sí, que es la única forma de realizar, pues, ¿no es cierto? O sea, no hay... Dice que la pólvora, ¿no es cierto? Nadie inventa la pólvora, ¿no es cierto? La pólvora ya está, muchachos. El camino ya está trazado, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo caminar, ¿no es cierto? Por experiencias. Por las experiencias. Tenemos que tomar las experiencias para poder analizarlos y aplicarlos a nuestra realidad. Pero ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Ver el resultado de las políticas de apertura para ver, ¿no es cierto?, cómo se ha hecho, afinar, aprender las experiencias dadas, ¿no? No somos inventores de la pólvora, ¿no es cierto, muchachos? No lo somos, ¿de acuerdo? Ya está, ya está. Entonces, hay que ver con mucho cuidado eso. Vamos a ponerle control. Vamos a la siguiente. Las ganancias del comercio. Muy bien, ¿qué nos indica? En la nueva economía globalizada, los gobiernos deben analizar constantemente cuáles son los efectos del comercio y si efectivamente las actividades de intercambio se traducen en una ganancia para la economía nacional. Por lo tanto, ¿no es cierto?, debe analizarse el papel de las partes interesadas o afectadas por el comercio. ¿Listo? Accionistas, empleados, sociedad versus el papel de los consumidores, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos para identificar las ganancias del comercio es determinar cuáles son los excedentes de los consumidores, de los productores y la ganancia total de un país. ¿No? Esos tres factores hay que identificar. Los excedentes de los consumidores, de los productores y la ganancia total del país. Muy bien, entonces vamos a desligar. ¿Eh? Dice, en una nueva economía globalizada, la que vivimos actualmente, los gobiernos deben analizar constantemente cuáles son los efectos del comercio. ¿Listo? Y aclara, pero si efectivamente las actividades de intercambio producen ganancia a la economía nacional, o no lo producen, ¿no es cierto? O en qué no se está produciendo y en qué sí, ¿no? Ese es el análisis que se tiene que hacer por parte de los gobiernos. Por lo tanto, se debe analizar el papel de las partes interesadas. ¿Y cuáles son las partes interesadas en el comercio interno, en el comercio, sea nacional o internacional, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, por ejemplo, son las empresas y son los consumidores. Puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel extranjero, ¿no es cierto? Esas son las partes interesadas del comercio. Oye, mira. Un comercio equilibrado. Correcto, hay que tener un comercio equilibrado, ¿no? Exacto. Ahora, uno de los mecanismos para identificar las ganancias del comercio, a ver, determinar si hemos ganado o estamos perdiendo, ¿no es cierto? Es determinar esto, los excedentes de consumidores, de los productores y de la ganancia total de un país, ¿no es cierto? Por ejemplo, excedentes de los consumidores, ¿no es cierto?
¿no? Excedentes de los productores, un excedente de un consumidor. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver, yo ofrezco un producto, digamos, a ver, a un precio determinado, digamos, 20 soles, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver, el excedente significa, por ejemplo, si el consumidor, por ejemplo, ¿cuánto me puede pagar de esos, no, me puede pagar el costo de los 20 soles o de repente me puede pagar más? Si me puede pagar más, ¿no es cierto?, por ese producto, ¿no es cierto?, 22 soles, ya tengo un excedente, ¿no?, de 2 soles. Ese es un excedente. Y ese excedente, ¿no es cierto?, ese intercambio de la venta de este producto me está produciendo una ganancia, ¿no es cierto? Nos está produciendo una ganancia. Muy bien, esos son los excedentes, ¿no? Los productores también tienen que ver el excedente. O sea, por ejemplo, en el caso de la producción, ¿cómo es la producción? Identificar la producción y esa producción, por ejemplo, que se da en el caso de los productores, ¿no es cierto? Ver, ¿no es cierto? A ver, determinar sobre todo que cubra los costos, ¿no? Y una vez que cubre los costos, ¿no es cierto?, sobre el precio que se fija, ¿cuánto es la diferencia? Ese es el excedente, eso nos genera la utilidad. Y la ganancia de un país, básicamente es por ambos lados, ¿no? Tengo que tomar en cuenta tanto los consumidores como los productores para ver la ganancia total de un país, porque eso se refleja a través de impuestos, ¿no es cierto? Se refleja a través de impuestos. Muy bien, muchachos, ahí vamos a quedarnos, ¿ah? Vamos a darle control G. El día viernes seguimos. Que pasen una bonita Semana Santa. Que pasen una bonita Semana Santa. ¿Listo? No se van a disfrazar, ¿ya? Sí, ya. No se van a disfrazar, vayan a pedir caramelos si quieren, todavía tienen tiempo. Muy bien, jóvenes. Salgan con su bolsita, con su canastita, ¿ya? Solamente a las tiendas del barrio, nada más. No, no más allá, muy peligroso, ¿ya, muchachos? Muy Profe, bien. cuídese usted también. Muy bien. Ya se acabaron Sí. los caramelos, profe. Ya chocolates hay que pedir ahora, si no helados, ¿no? Muy bien, cuídense muchachos, nos vemos el día viernes.